Ya. Conéctalo bien firme y todo. Ya, listo. Ok. Bueno, pues ahora sí ya estamos listos. Buenos días de nueva cuenta. Qué bueno es verles aquí, ¿verdad? Después de la celebración que tuvimos el domingo pasado, regresamos aquí a casa y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, la cual he titulado El pecado, una herida profunda. Y antes de iniciar, me gustaría que me acompañaran a orar. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana de domingo por el privilegio, Señor, que tú me das de poder compartir tu palabra. Ayúdame, Señor, a hablar conforme a tu verdad, conforme a tu voluntad, y que todo lo que se ha dicho, Señor, pueda redarguir el corazón de todos los que aquí estamos reunidos, que pueda quedar grabado en nuestra mente, Señor, y que podamos nosotros honrarte en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El objetivo de esta enseñanza es profundizar un poco más en lo referente al pecado. Hemos hablado en algunas ocasiones acerca del pecado, ¿verdad? Pero es necesario estar abundando en ello para poder identificarlo con una mayor eficacia. Y muchas veces hemos hablado y hecho la pregunta de qué es pecar, ¿verdad? Y en algún momento nosotros fuimos niños y como niños nos gustaban algunas cosas. Y esas cosas que nos gustaban, a veces no las agarrábamos solamente porque papá o mamá estaban presentes. Por ejemplo, las galletas, ¿verdad? Si había un paquete de galletas y mamá o papá estaban presentes, los que daban la ración de galletas, o al menos en casa así pasaba, ¿verdad? Era mi mamá o mi papá. Nos daban cierta cantidad de galletas a cada uno y nadie podía pedir más porque era demasiada azúcar para nosotros. Obviamente había nuestra cena, pero la galleta era el postre, ¿no? Que todos estábamos esperando primero el postre, pero pues primero era la cena. Pero cuando papá y mamá estaban dormidos, no estaban en la sala y nosotros nos levantábamos, íbamos sin que nadie se diera cuenta, ¿verdad? Abríamos el refrigerador donde estaba el paquete abierto y empezábamos a comer libremente. Pero en algún momento, ¿verdad? De nuestra vida, seguramente cuando estábamos haciendo algo así oculto, llegó alguien y nos vio y nos quedamos quietos y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Sin embargo, lo que espera Dios no es que dejemos de hacer las cosas incorrectas cuando Él nos ve, sino a pesar de que sintamos que Él no está. Aunque sabemos nosotros que Dios todo lo ve, ¿verdad? Entonces, bajo este conocimiento de que Dios está en todo lugar y que Él lo ve todo, pues deberíamos comportarnos como aquel niño del ejemplo, ¿verdad? Que si está papá o mamá presente, no hace cosas incorrectas. Pero nuestra propia humanidad, nuestra propia carnalidad nos lleva a sentirnos encerrados, enjaulados, y creemos que nuestra libertad ha sido coartada, ha sido quitada. Están atentando contra mi libertad si Dios no me deja hacer tal o cual cosa, porque yo siento que aquello es algo bueno. El joven, ¿verdad? Que ama mucho a su novia lo ama por igual a él, y ellos dicen, pues podemos unirnos carnalmente, y ellos lo sienten como algo bueno, pero en realidad no lo es, porque el pecado es más que hacer cosas que consideramos malas. El pecado describe con mayor facilidad la forma en la que nosotros mismos nos engañamos y creamos fantasías en nuestra mente para justificar nuestras malas acciones disfrazándolas como buenas. Eso es pecar. Yo digo que las cosas están bien, ¿verdad? Aquel jefe
que dice, pues yo soy el dueño, yo puedo gritarle a todo mundo y empieza a gritarle a todo mundo y entonces no se da cuenta que está haciendo algo incorrecto. Él piensa que es algo justo porque no quiere estar delimitado por los mandamientos de Dios. El comportamiento humano fallido es nuestra tendencia natural. Tratamos nosotros de justificarnos, de autojustificarnos, cuando sabemos quién es quien nos justifica. Y esta imagen da un ejemplo mejor de lo que es el pecado. Hay un barandal, ¿verdad? Que él piensa que es una cerca que lo está manteniendo allí. ¿Y qué dice la baranda? Mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que debe dictar nuestra conducta? Los mandamientos de Dios. Amén. Pero esta persona dice, odio estar restringido por esta cerca. ¿Qué ha pasado en últimos tiempos? Yo soy libre, dice la gente, y yo me puedo identificar como yo quiera, ejerciendo mi libertad. Y hay personas que se han identificado incluso como animales, como perros. Siguen viviendo dentro de la casa, siguen prendiendo el clima, pero ellos dicen que se identifican como perro. Yo quisiera ver un perro prender el clima, ¿verdad? Pero ellos dicen de esa manera y entonces empiezan a tergiversar la realidad y empiezan a tener una realidad alterna que para ellos es correcta. Y entonces esta persona de la imagen empieza y viene y salta a la cerca y hay quien empieza a decirle, eso representa, ¿verdad? Este de camisa verde representa a todos los hijos de Dios que están firmes o que quieren estarlo, ¿verdad? Y dice, espera, no es una cerca, es un barandal de protección. Porque Dios sabe que si nosotros salimos de esos mandamientos, nos podemos herir y esa herida es tan profunda que es una herida de muerte y es una muerte eterna. Y es de lo que Dios quiere a nosotros protegernos. Porque esta baranda que representa los mandamientos de Dios es fallar en el cumplimiento de una meta. Pero ¿cuál es esa meta? El cumplimiento de los dos grandes mandamientos que hay en la palabra. ¿Se acuerdan ustedes? Un día los discípulos le preguntaron, no fueron los discípulos, pero fue otras personas que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él no nada más le dijo el mayor mandamiento, sino también le dijo el segundo, que están resumidos también en lo que se está presentando ahorita. Amar a Dios y amar al prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando trato mal a mi prójimo. Y mi prójimo empieza desde el que está conmigo en casa. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando mi esposa me dice algo y yo le contesto de una manera no adecuada. Cuando tu mujer, ¿verdad? Te habla a tu esposo y le contestas con enojo por el simple hecho que tú te sientes mal. Hay momentos en la vida de una mujer cada mes que le hacen sentirse muy diferente a como cualquier otra persona nos podríamos sentir, ¿verdad? Pero esto no es un justificante para que nosotros nos desquitemos nuestro malestar con otras personas. Hay veces que puedes regresar enojado del trabajo, estresado, cansado, y de repente vienes tan cansado que se acerca tu hijo con alegría de recibirte, brinca hacia ti, te abraza, está alegre de tenerte en casa, pero tú vienes estresado, vienes cansado y dices, no, apártate de aquí que vengo cansado. Eso incluso ya es un pecado porque estás dañando el corazón de un pequeño. Cuando nosotros
tomamos más en cuenta lo que yo siento que lo que sienten los demás, estamos incurriendo en un pecado. ¿Por qué? Por lo mismo que comentaba yo hace un momento. Yo empiezo a sentir que las cosas que yo hago son correctas. Y aquí les puse algunos ejemplos que nosotros podemos ver tanto en la vida real como en la palabra de Dios. Adán y Eva, ¿verdad? Allá en la esquina superior izquierda para ustedes, recibieron una indicación de parte de Dios. Pero dice la palabra que ellos, bueno, Eva específicamente, vio ese fruto, un fruto bueno, hermoso, codiciable, y escuchó voces que no debía escuchar, porque Dios ya le había dicho, si comes de este fruto vas a morir. Y hubo quien le dijo, ¿verdad? La serpiente, no, no vas a morir. Incluso ellos en ese momento pudiera ser que no supieran que era morir. Nadie había muerto hasta ese momento. Pero Dios, la muerte de la que hablaba era la separación que iban a tener de Él. Pero ellos vieron como bueno hacerlo y entonces lo hicieron. Faraón, en la siguiente imagen, arriba en el centro, él sentía como bueno esclavizar al pueblo judío en pro del beneficio económico de Egipto. Y él decía, es bueno, son una raza inferior, tienen que servirnos, para eso fueron hechos. No sé si les parece conocido por allí, ¿verdad? En la Primera Guerra Mundial hubo alguien que igual pensaba eso. Y ellos estaban en su verdad. Ellos para sí mismos tenían razón. Vemos nosotros en la siguiente imagen, arriba, a su derecha, Saúl tratando de matar a David, y para Saúl era lo correcto, porque David se quería robar el trono. Pero también leemos más adelante en la palabra de Dios, cuando David le habla desde lo más alto, ¿verdad? Haciéndole referencia a cosas que habían tomado de cerca de él, que habían podido tener la oportunidad de matarlo y que no lo habían matado. ¿Y qué dijo Saúl? He pecado, he fallado en lo que debía yo hacer, estaba diciendo Saúl. Más justo has sido tú que yo, le dice. Hasta ese momento lo reconoció, pero tiempo atrás él decía, es lo correcto, yo tengo que clavarlo a la pared con esta lanza, y le lanzaba, con ganas de matarlo. Vemos nosotros en la siguiente imagen aquí abajo, ustedes han escuchado muchas veces esa historia, ¿verdad? De Marta y de María, en donde una de ellas estaba muy afanada y le parecía lo correcto dedicarse a las labores del hogar. Y muchas veces hemos dicho aquí, no quiere decir que el Señor esté diciendo que debamos tener nuestra casa sucia, sino que hay cosas importantes que deberíamos hacerle el espacio en nuestro diario vivir para tenerlo. Muchas personas hoy día se quedaron en casa porque estaban muy cansadas, porque tenían cosas más importantes que hacer, porque iba a llegar un familiar, y no quiere decir con esto tampoco que usted no deba hospedar a sus familiares, ¿verdad? Sí, te puedo recibir, pero yo voy a tal lugar. Vente conmigo y después hacemos todo lo que tú quieras. Dice la palabra que es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Pero cuando nosotros nos centramos más en lo que nosotros queremos hacer, entonces cometemos errores que nos llevan a heridas muy profundas. David, viendo a aquella mujer bañarse, ¿a dónde tenía que haber estado David? En la guerra. Era tiempo de guerra. Y el rey tenía que ir al frente del ejército, pero no. David dijo, no, hoy no voy a la reunión.
me quedo en casa. Y se quedó en casa y le fue no mal, sino lo que le sigue. Porque yo no me imagino, bueno, sí me lo imagino porque ya lo viví, pero ¿qué siente un padre de ver morir a un hijo? Y él lo pasó a causa de ese pecado. La persona que cree que es bueno robar porque el otro tiene mucho dinero y no le va a hacer falta. Digo, ¿a ti qué te importa si el otro tiene mucho dinero y no le va a hacer falta lo que tú le quites? Lo que tú debes hacer es realmente cumplir la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y uno de ellos es, no robarás. Pero cuando nosotros nos centramos demasiado en lo que nosotros queremos y no en el beneficio de los demás, seguramente vamos a incurrir en un pecado. Por eso la palabra de Dios dice, a Dios le presta al que ayuda, al que no tiene. Porque Dios lo que está esperando es que tú y yo pensemos más en los de allá afuera. Ya tenías este guardadito y este guardadito es para un gustito que yo me quiero dar. Lo cual es bueno, sí, puedes darte esos gustos, pero imagínate, ves que alguien tiene una necesidad y te dice, ¿sabes qué? Yo te lo voy a pagar. ¿Por qué no tomar un pellizquito de eso y ayudarle? Porque pues, nos ponemos a pensar en nosotros mismos y decimos, ¿y si no me lo paga? ¿Y si no voy a detenerlo en la fecha en la que me dijo que lo va a tener? No es Dios quien nos provee. No es Dios quien te dio aquello que estabas guardando. Entonces, confiemos en Dios. Es lo que Dios está esperando de parte nuestra. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, en Palabra de Dios para todo, en esta versión dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Prestamos dinero y queremos rédito, porque pues algo tengo que ganar yo. Pero la palabra de Dios dice, cuando le prestes a tu hermano, pues que te devuelva lo mismo que le prestaste. No pasa absolutamente nada. Confía en mí, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Pero ahí estamos y decimos, no, pues es que me costó trabajo a mí. Sí, te costó trabajo. Gloria a Dios, porque te esforzaste y porque Dios estuvo contigo. Pero si tú puedes ayudar a alguien más, necesitamos hacerlo. Porque si tú no le ayudas, seguramente Dios moverá a alguien más. Pero recordemos que cuando nosotros no bendecimos a alguien, entonces estamos cortando las bendiciones que Dios puede traer a nuestra vida. ¿Sí? O las estamos atrasando. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 17 dice, toda injusticia es pecado. A pesar de que tú lo sientas como algo bueno, si es injusto ante los ojos de Dios, no importa para absolutamente nada si tú sientes que estás haciendo bien. El hombre, ¿verdad? Que dice, ay, aquel varón no valora a su esposa, pues yo me la voy a traer, yo la voy a tratar bien. ¿Es algo justo que está queriendo hacer? La está queriendo sacar de un sufrimiento. Sí, pudiera parecer, pero ella ya tiene su propio marido. ¿Por qué no ayudas a la restauración de ese matrimonio? Son cosas diferentes. Porque generalmente pensamos en nosotros mismos, pero Dios
No está pensando en sí mismo, no está pensando, yo quiero que Carlos, yo quiero que Juan, yo quiero que Pedro, yo quiero que todos hagan las cosas que yo quiero para que yo me sienta agradado. No, Dios está diciendo, yo quiero que Carlos, que Pedro, que Juan y que todos los demás hagan las cosas que deben hacer para que ellos sean beneficiados. Porque Dios sabe que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Y Dios no quiere nuestra muerte. ¿Cuántas veces hemos pensado que estamos haciendo lo correcto cuando actuamos, a pesar de que ya hemos leído en la palabra de Dios de que eso no debería ser así? Y todavía tenemos la ocurrencia, ¿verdad?, de preguntarle a alguien más, ¿y será que esto es pecado? Como que queremos que alguien nos diga, no, no es pecado, ándale, sí, échale, dale. Dale duro y tendido. Como que queremos que alguien más también nos justifique. Es que fui y le grité a tal señora porque es que me dijo y es que su hijo le pegó al mío y yo tenía que defender a mi hijo. Imagínense si no era más justo que Dios defendiera a Jesús estando en la cruz y Dios se mantuvo en su lugar, aún viendo sufrir a su hijo, porque él sabía y sabe que era necesario que Jesús sufriera en esa cruz, no por beneficiarse a sí mismo, sino por beneficiar a todos los demás que vivimos en la tierra. Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo cual, regresamos al mismo punto. Pecar no es solamente hacer cosas objetivamente malas, porque seguramente hay personas que consideran algunas cosas que son malas, mientras otras consideramos que esas mismas cosas son buenas. O al revés. ¿Sí? Por lo cual, si yo sé hacer lo bueno, si yo ya he leído la palabra de Dios, si la palabra de Dios me dio una instrucción bastante clara, nada ambigua, porque la palabra de Dios siempre es bien clarita, ¿verdad? Porque la busco incluso en otras traducciones y la puedo entender mucho mejor, y aún así no lo estoy haciendo, entonces estoy pecando. Isaías 41, versículo 10, en nueva traducción lenguaje actual, dice, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Básicamente Dios está diciendo, ¿para qué tienes miedo? ¿No estás de mi lado? ¿No voy yo contigo? Ese es un mandato de Dios, no tener miedo. Por lo cual, si tienes miedo, no estás yendo en contra de los mandamientos de Dios. ¿Para qué tener miedo? Y es que me van a operar y yo no sé si me voy a morir. Gloria a Dios. Sí. Cuando a alguien le operan y verdad y va con eso, ok, en las manos de Dios estoy. Si me muero, decía Pablo, pues me voy con Dios. Y si sigo vivo, pues le sigo sirviendo a ustedes. Y entonces no sé qué decidir. Si irme con Dios o quedarme, porque las dos cosas son maravillosas. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. ¿Para qué tenemos miedo? Y estamos dudando. Y todo esto también nos lleva al pecado, ¿verdad? Filipenses 4:4.
Esta es otra instrucción directa. Traducción lenguaje actual, y con esto empezamos el domingo pasado. Dice, vivan con alegría su vida cristiana. Pero qué triste es ver cristianos que de todo se quejan. De todos nos quejamos. Si estás vivo, pues porque estoy enfermo. Si estoy enfermo, pues porque tengo dolor. Si tengo dolor, porque el Señor no me lleva ya. Y si no, y si me lleva ya, pues es que dejó desamparada a mi familia. O sea, todo te va a caer mal. Es mejor vívelo contento. Dice, lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Todo en esta vida es contagioso. ¿Qué pasa si hay alguno con gripe en tu casa? Todos van cayendo uno tras otro, ¿cierto? Lo mismo pasa con la alegría. Tú estás alegre, los demás empiezan a contagiar de esa misma alegría. Tú estás enojado, seguramente todos los demás se van a empezar a enojar y va a haber un ambiente bastante pesado. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No podemos decir nosotros que no tenemos pecado o que nunca hemos pasado por estas cosas. Hemos pasado por desánimo, hemos pasado por enojo, hemos pasado por temores. ¿Quién no ha tenido miedo? Pastor, pues yo también he tenido miedo. ¿Sí? Pero a veces no manifiesto el miedo porque no quiero contagiar de miedo a los demás. Le digo un secreto que ya no va a ser secreto porque esto se va a publicar. Cuando nos mandaron para acá, yo tuve miedo. Pero ante mi esposa decía, vamos, y vamos a trabajar y Dios nos va a ayudar y sigo teniendo miedo. Pero sé también que Dios está conmigo. Y hay una pregunta que muchas veces nos hemos hecho porque hay allá afuera quien enseña que hay un pecado peor que otro. ¿Sí? Son pecados mortales y son pecados veniales y son pecados de no sé qué, y así le empiezan a poner tintes de todos los tipos. Y esa pregunta es, ¿son algunos pecados peores que otros? ¿Usted qué piensa? ¿Será que hay algunos pecados peores que otros? ¿Será que es peor el que roba 50 centavos que el que roba 5 millones de dólares? ¿No? Robar es robar. Tan contaminada está el agua que usted le echa una gotita del agua con la que trapeó, a que se agarra un vaso con agua de la que trapeó y se la pretende beber. Las dos aguas están contaminadas y las dos aguas usted no la bebería. En sus 5 sentidos usted no la bebería a menos que tuviera una gran necesidad. Y para un Dios completamente santo, todos los pecados son malos. Y todos los pecados te generan una herida. Algunos una herida muy grande, pero otros una herida muy pequeña. Pero todas las heridas, si usted no me va a dejar mentir, cualquier herida que usted tenga, por pequeña que sea, si se infecta, le puede llevar a la misma muerte. Por muy pequeñita que sea la herida. Y los que padecen azúcar lo saben, ¿verdad? Una herida pequeñita que no sana, puede llevarla a la amputación de alguna extremidad. Y es algo que nosotros no queremos hacer. Pero ¿por qué si nos cuidamos de las heridas pequeñas que tenemos físicamente, pero no queremos cuidarnos de las heridas pequeñas espirituales? Siendo que lo espiritual es lo que va a perdurar. Lo físico en algún momento va a terminar. Pero lo espiritual es eterno. Por eso Jesús le decía, bueno es que hagan tesoros en el cielo. Ante el ojo y la interpretación humana, si hay un peor pecado que el otro, sobre todo para aquellos que no leen la palabra de Dios.
Hay ateos o personas que trabajan en contra de Dios, que empiezan a decir cosas poco sabias en contra de Dios y empiezan a juzgarlo, porque ustedes recordarán que en la palabra de Dios hay momentos en los que Él le decía al pueblo: exterminen a estos, no dejen vivos a ninguno. Y mataban hombres, mujeres, niños, bebés, embarazadas, a todas, hasta los animales, ¿se acuerdan? Y entonces hay personas que dicen: no, que es un genocida. Y es que es muy cruel. Y no puede ser posible que un Dios que manda a matar gente diga después que debemos amarlas. Se contradice. Pero esas mismas personas, cuando viene un violador y viola a sus hijos, dicen: ¡que lo maten! Porque para ellos un pecado es peor que otro. El pecado que es contra ellos o contra una persona que ellos aman es peor que el pecado que cometían otras personas, porque esos pueblos que Dios mandó destruir eran pueblos que echaban a sus hijos a hornos de fuego vivos para ofrendárselos a dioses falsos. Eran total y completamente crueles. Y por eso Dios dijo: ¿sabes qué? Hay que exterminarlos para que no contaminen a toda la raza humana. ¿Sí? Ahora imagínense esta situación. Usted tiene 2 hijos. Aunque usted ahorita tenga 3 o 4 o 5, usted nada más tiene 2 hijos. Ahora, usted va y usted es el juez. Y usted tiene que decidir a cuál de los dos, tiene que elegir uno, a cuál de los dos manda al cielo y a cuál manda al infierno. ¿Qué haría usted para decidir? ¿Sería una decisión fácil? Es lo mismo que pasa con Dios. Dios creó a todos los hombres, ¿cierto? Él ama a todos por igual, a los que creemos en Él y a los que no creemos en Él. Él nos ama. A unos ya nos tiene y nos puede corregir, y a otros quiere tenerlos y corregirlos. A veces no se dejan tan fácil, ¿verdad? Pero Él no puede tomar una decisión tan fácil y decir: bueno, estos que no me aceptaron al infierno, porque los ama. No quiere verlos sufrir tampoco. Y por eso le sigue dando oportunidad tras oportunidad. Y hay veces que nosotros mismos decimos: ay, ¿por qué no viene Dios y acaba con toda esa injusticia? Porque Él ama a todos y quiere que todos procedamos a un arrepentimiento genuino. No hay un pecado peor que el otro. No, es que la Biblia lo dice. Miren, Génesis 13:13 dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera significa que eran peores que otros. No, no significa eso. Significa que estos hombres estaban constantemente, todos los días, pecando contra Dios. Hay otros que pecamos una vez, 2 veces, 3 veces a la semana. A lo mejor todos los días, pero en pecados que nosotros consideramos como muy leves. Yo nada más le robé 5 pesos a mi mamá. No soy como los del de otro lugar que roban por millones, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es una persona injusta? Pues alguien que no hace justicia, ¿verdad?
Y la palabra de Dios dice que no hay justo, ni aun uno. Por eso también la palabra de Dios dice que todos fuimos quitados de la gloria de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, aquellos que tienen imágenes, ¿verdad?, en su casa, o que ellos mismos son su propio ídolo, o que su trabajo, su carro, sus hijos o su esposa son su ídolo. Dice, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. O sea, no es lo mismo ser afeminado que echarse con varones. Afeminado es un varón que tiene modos de mujer, pero el otro es el que tiene relaciones con los hombres, ¿verdad? El otro no, uno sí, otro no. Sigue diciendo, dice, ni los ladrones, no importa si robaste 50 centavos, ya eres ladrón, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Usas palabras antisonantes ante mamá y papá? No. Pero ¿y en la escuela? ¿Cómo será tu vocabulario con tus amigos? ¿Qué palabras usas? ¿Usas las mismas que usan ellos? Te estás camuflando, ¿verdad? Como si fueras un camaleón con todos ellos para que no identifiquen que eres cristiano. Entonces, estás aquí. Te está mencionando la palabra. Dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay otro versículo, ¿verdad? En Apocalipsis 21:8, que nos dice, pero los cobardes, a los que tienen miedo, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, incluso aquellos que se creen santos y que desde un púlpito empiezan a decir cosas, pero esas cosas no están en la palabra de Dios, están siendo mencionados, o estamos siendo mencionados aquí. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A pesar de que tú piensas que estás diciendo verdad, porque no has entendido la palabra. Actualmente hay muchas personas que piensan que solamente existe Jesús. No hay un Dios Padre, ni hay un Espíritu Santo. Y niegan la Trinidad, cuando la Trinidad como palabra no está en la palabra de Dios, pero sí está la manifestación de estas tres personas que son una sola. Por eso nosotros creemos en la Trinidad, porque la palabra de Dios sustenta a cada una de ellas. Hay otras personas que piensan que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, pero la palabra de Dios nos dice, no lo entristezcas, hablando del Espíritu Santo. Y yo creo que una fuerza no se puede entristecer. Otros que dicen que fue el Espíritu Santo que guió, en la palabra de Dios lo dice, guió a Pablo. Incluso le dijo a los apóstoles, apártenme a Pablo para la obra para la cual lo he preparado. Y una fuerza no puede tomar decisiones. La palabra de Dios sustenta grandemente que el Espíritu Santo es una persona con decisión, con características de Dios, ¿verdad? Pero otros, creyendo que están en lo correcto, se atreven a negarlo. Incluso ellos que no han entendido la palabra de Dios, porque es un gran misterio que tendríamos que estar estudiando todos los días.
están incurriendo en un pecado porque no solamente lo cometen, sino como dice la palabra, se gozan trayendo a otros a ese mismo error. Y es lo que Satanás hizo en el huerto, ¿verdad? ¿Qué hizo primero Satanás? Se rebeló contra Dios, fue en contra de todo lo que él le había establecido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos rebelado contra una autoridad? De ahí parte el pecado. Antes no había pecado, en el huerto del Edén no había pecado, pero como Satanás entró, entonces dice, ok, voy a transmitir lo que yo tengo. Y empezó a proliferar el pecado. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32 dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Por lo cual, concluimos en esta parte que no hay un pecado peor que otro. Para un Dios santo, todo pecado es abominable. Es indistinto si pecamos una sola vez o si cometemos el mismo pecado repetidamente. Para Dios ya eres pecador. No es como aquello, es una mentirita blanca. No, no hay mentiras blancas. Todas las mentiras causan dolor, causan problemas. Por mucho que tú mientas o que pienses que esa mentira no le hace daño a nadie. Es mentira. No deberías estarlo diciendo. Y es por eso que podemos identificar varios tipos de pecado. Y el primero es el pecado inconsciente. Este se refiere a todo lo que se realiza por desconocimiento, por ignorancia, pues, ignorando que las escrituras prohíben tales acciones. Consultan cartas, consultan a los muertos, consultan a los adivinos, porque ellos quieren saber el futuro y piensan que eso es bueno. Pero la palabra de Dios nos instruye a no hacerlo. Entonces no deberíamos hacerlo, ¿verdad? Levítico 4:2 le dice Dios a Moisés, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro, o sea, no conoce, o sea, no se había dado cuenta que eso estaba mal, cometió un error. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, y empieza a darle después de esto las instrucciones de lo que esa persona que ignoraba que lo que estaba haciendo estaba incorrecto, debía hacer. ¿Sí? También Dios toma en cuenta ese pecado. No es que si, como dicen aquellos, si no me acuerdo, no pasó. No es cierto. Como alguna persona en algún momento me dice, es que no me hubieses dicho esto porque entonces ahorita que yo lo siga haciendo ya voy a saber que es pecado, entonces tendrías que dejarlo de hacer. Dios sabe que en ocasiones tendremos pecados involuntarios. A veces tú dijiste algo y pensaste que no hería a nadie, pero hirió a alguien. Como algún personaje de la farándula que llegó a un lugar e hizo un chiste acerca de personas enfermas de cáncer y resulta que el que lo había contratado, su hijo, el festejado de ese día, estaba enfermo de cáncer.
Pero como él no sabía, pues él aventó su chiste, creyendo que hablar de las enfermedades pues es gracioso, pues. Hasta esas cosas Dios las toma en cuenta. También existe el pecado consciente. Es todo lo que se realiza a pesar de que sabemos que las escrituras nos dicen que eso no lo debería yo hacer. El no codiciar la mujer de tu prójimo, el no mentir, ¿verdad? El no tener ídolos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que honrar a Dios, pero lo deshonramos con cada cosa que estamos haciendo. Aquellas personas que dicen, te lo juro por Dios, y después no cumplen, están usando el nombre de Dios en vano, están deshonrando a Dios, y esto es pecado. Pero ellos no se dan cuenta, porque nadie se los ha explicado. Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, o sea que lo sepas o no lo sepas, pero lo hiciste, o sea que seas creyente o no creyente, pero estás haciéndolo, te cae la voladora, dice. Así el natural como el extranjero ultraja, ¿a quién? A Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por eso la misma palabra dice que hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Y es por eso que algunas personas dicen, pues entonces hay un pecado peor que el otro. No. El pecado de muerte no significa que sea peor que el otro. Es simplemente que está siendo realizado por personas que no se quieren arrepentir. Y obviamente, como no se quieren arrepentir, es como aquel que llega con la espada clavada de lado a lado y el doctor le dice, mira, te la vamos a sacar y te vamos a curar. No, déjala ahí. Para que yo no me quiero desangrar, pero tienes la herida. ¿Sí? Se te va a infectar, no importa, déjala ahí. Ese es el pecado de muerte, pues. El que no quieren reconocer a Dios, no quieren arrepentirse, están empecinados en seguirlo haciendo porque es algo que ellos consideran correcto. Y el pecado que la palabra habla, que no es de muerte, es aquel pecado del cual tú y yo nos hemos arrepentido y hemos ido ante la presencia de Dios y le hemos pedido perdón y entonces Dios nos perdona y por lo tanto ya ese pecado no nos es tomado en cuenta como pecado porque ya pedimos perdón por él. No nos va a llevar a la muerte. Esa es la diferencia entre el pecado que sí es de muerte y el pecado que no es de muerte. No es que uno sea peor que el otro. Si aquella persona que está empecinada en pecar, en algún momento Dios lo llega a recibir o bien él toma la decisión de ir ante Dios y pedir pecado por ese pecado y arrepentirse y dejarlo de hacer, va a dejar de ser pecado de muerte. No sé si me expliqué. Espero yo que sí. Pecado de omisión es cuando nosotros dejamos de hacer algo que deberíamos hacer. Ya sea aquellas personas que no corrigen a sus hijos desde pequeños porque dicen, ay, déjalo, está chiquito. Ya después cuando crezca, pero después crece y pues ya está acostumbrado de una manera y es un poquito más difícil quitarle esas costumbres, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que si Dios dice que aquel va a morir y tú no vas y le previenes, entonces esa sangre es sobre de ti, porque estás omitiendo hacer las cosas. Cuando nosotros decidimos dejar de hacer algo, estábamos orando, estábamos leyendo la palabra y de repente decimos, ¿sabes qué? Ya no tengo tiempo. Por más que me levanto más temprano, ya no me da tiempo de orar. Ya no me da tiempo de leer la palabra. Pero para tomarte tu café con galletas te da tiempo perfecto.
Amén. Y que conste que yo no sé nada de ustedes. Y entonces dejamos de hacer cosas. Y ese es el pecado de omisión. Judas, capítulo 1, bueno, nada más tiene un capítulo, recuerden ustedes. Versículo 22 al 23. Nos da la instrucción. No, aquí no nos da opción. Algunas veces, cuando te acuerdes, si tienes ganas, no, dice. A algunos que dudan, convéncelos. ¿Cuándo? Siempre. Ay, es que no quiero ir. Te dice tu hijo, vente, porque a donde voy yo vas tú. Vámonos. A otros, salvad. Cuando nosotros traemos a nuestro hijo, a pesar de que no quiere, estamos haciendo esto, miren, dice, arrebatándolos del fuego. Por lo tanto, tú, hijo, hija, nieto, nieta, esposo o esposa, que vienes a la fuerza, o que vas a algún lugar y te congregas a la fuerza porque, ay, es que me obligaron, te están arrebatando del fuego. Porque sí o sí algo te va a quedar, algo vas a aprender. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es algo que nosotros debemos estar haciendo constantemente. No podemos ser negligentes con nadie. Ay, es que ya le dije muchas veces, pastor, y no me hace caso. Pues una más no daña a nadie. Incluso te beneficia a ti. ¿Qué otro tipo de pecado? El pecado de alevosía y ventaja. Acciones que tú planificas. Hemos visto en películas o sabido en la vida real que hay personas que empiezan a planear cosas. Incluso tienen cómplices dentro de algunas empresas y todos empiezan hasta estudian, ¿verdad? Por dónde van a salir, las calles, qué voy a tomar, hacia dónde me voy a mover, en dónde me voy a esconder, qué voy a hacer con la camioneta, alguien la va a quemar, alguien la va a esconder, la voy a llevar a un deshuesadero para que me la desmantelen y entonces no encontramos absolutamente nada de ellos, ¿verdad? Porque lo planificaron perfectamente, aún a sabiendas de que no era correcto, pero lo hicieron. Y en la palabra de Dios viene justamente esto, miren. Jeremías capítulo 7, versículo 18 y 20. El pueblo de Israel ya sabía que no debía honrar ídolos ni a falsos dioses. Y dice la palabra de Dios que no solamente lo hacían los grandes, sino que se organizaban, era algo premeditado, pues. Los hijos recogen la leña. Los padres encienden el fuego. Ya trajeron la leña, pues yo, para que no se quemen los niños, yo prendo el fuego, dice el papá. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas, ¿a quién? A la reina del cielo. Esto está escrito en la palabra. Yo no lo puse, lo puso el Señor por medio de alguna de sus tantos siervos, ¿verdad? ¿Y a quién conocemos nosotros como la reina del cielo? No me lo digan, nada más piénselo por allí. Y ya estaban hablando de ella acá. ¿Sí? Dice, le hacen para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos. ¿Para qué? Para provocarme a ira. ¿Qué es lo que provoca la ira de Dios? Esto. Y vemos a personas morir, y vemos a personas vivir enfermas, y vemos a personas vivir en pobreza, y vemos a personas vivir en miseria, pero cada día que llega la celebración de esto, ponen todo lo que pueden, a pesar de que siguen viviendo en miseria, porque han sido tan engañados y están participando del pecado, y aquellos que les enseñaron son los maestros del pecado.
Los están llevando a esto, que la palabra de Dios descalifica. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Dios enciende su ira, pero se da cuenta de que Él no los va a destruir. Ellos mismos se están destruyendo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. Pero somos tercos, perdón por la palabra, y no queremos abandonar estas prácticas. Y sentimos que aquellos que no las practican están mal. ¿Han conocido a alguien así? Yo creo que, no sé. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Es decir, ellos van a sufrir completamente porque no han querido tenerme a mí en cuenta como a Dios. Lo dice Romanos, ¿se acuerdan? De como no tuvieron a bien tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es lo que está diciendo esta palabra. Ellos, los que están haciendo estas cosas, consideran que lo que hacen es correcto. Pero se hace por ignorancia, porque realmente la gente no lee la palabra de Dios. A veces, porque no tenemos ganas. Otras, porque confiamos en demasía en aquel que me está hablando desde un púlpito. Y en otras, porque no sabemos leer. Cualquiera que sea la razón, yo debería quitarlas y tomar estrategias para verdaderamente leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me va a arrancar de la ignorancia. Y entonces, así como nos ha pasado a muchos de nosotros, vamos a decir, esto que yo estaba haciendo no estaba bien, porque Dios lo condena, y entonces vamos a tomar la decisión de dejarlo de hacer. Y nosotros también tenemos la obligación de enseñar correctamente, no enseñar para mi propio beneficio, que tristemente es lo que muchos de nosotros hacemos. Empezamos a concluir desde el principio. Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y a lo que no podemos hacer. El problema es que nosotros no lo aceptamos. En su palabra encontramos leyes, y vamos a volver a ver aquí, ¿verdad? La misma imagen que vimos hace ratito. Esas leyes nos evitan muchos problemas, pero cuando desobedecemos a Dios, ignorando su ley, y lo hacemos ya sea consciente o inconscientemente, nos volvemos rebeldes. ¿Y quién fue el primer rebelde? Lucifer, que después de haber sido rebelde se le conoce como Satanás, ¿verdad? Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, esta es la cura para todo esto. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es por esa misericordia que Dios nos ha provisto de la salida perfecta. Pero antes de esa salida tiene que ocurrir algo muy importante. Daniel 9:5. Hemos pecado, dice, y hecho lo malo. Lo primero que tiene que haber en el corazón del ser humano es reconocer que hemos hecho las cosas mal, que hemos sido rebeldes y por eso nos hemos alejado realmente de las enseñanzas de Dios. Hemos sido negligentes y en lugar de prepararnos, somos como aquel joven que va a la escuela, que no estudia y que quiere copiarle al de al lado.
pero el de al lado resulta que tampoco estudió y estás contestando a como le vaya pudiendo contestar, porque tampoco sabe nada, pero yo creo que sí sabe. Y entonces le voy copiando y todo lo que voy poniendo está exactamente igual de mal que lo que él está haciendo. Es muy complicado llegar a un lugar en donde realmente nos den una verdadera enseñanza. Tenemos que ser inteligentes. Entonces, y para saber qué es una buena enseñanza, que es una enseñanza conforme a la palabra, ¿qué tendría yo que hacer? Conocer la palabra. Si no conozco la palabra, cualquier cosa que me digan va a estar bien, siempre y cuando suene bonito y sea un perfecto y muy buen orador el que esté frente a mí. Pero cuando estoy consciente de lo que dice la palabra, por muy adornado que esté, si yo sé que no está en la palabra, ¿qué haré? Me paro, me voy. ¿Sí? Dice, hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Lo primero que debe haber en el corazón del hombre es un reconocimiento de su estado, de la condición en la que nos encontramos, para que entonces la misericordia de Dios pueda ser reconocida ante nuestros ojos. El reconocer que a pesar de que yo he pecado, Dios no me ha destruido, porque me sigue dando una oportunidad de poder rendirme ante sus pies. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Es lo que a Dios le complace, porque Dios es amor. Y una vez que nosotros reconocemos nuestra condición y una vez que nosotros conocemos verdaderamente el carácter de Dios, que no es a como nos los han pintado, un Dios que está sentado esperando a ver a qué hora fallamos para destruirnos, sino un Dios misericordioso, un Dios que está siendo paciente para que todos los que no le conocemos o todos los que no le conocen puedan venir a su conocimiento, y entonces a través de Jesús no va a ser borrado tu pecado, va a ser justificado tu pecado. Si nosotros a través de esta enseñanza hemos reconocido en nuestro corazón que hemos estado andando en algún pecado y que hemos considerado que lo que estamos haciendo es correcto a pesar de lo que la palabra de Dios dice, es tiempo de que podamos reconocerlo. Porque tal y como dice la palabra de Dios, no hay nadie que pueda decir, yo no tengo pecado. Yo les invito a que el día de hoy nos podamos poner en pie y oremos a Dios y podamos pedir ese perdón por todas las cosas que hemos hecho a sabiendas, todas las cosas que hemos hecho por ignorancia, todas las cosas que hemos hecho planificándolas y aquellas cosas que hemos hecho por desconocimiento. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Reconocemos, Señor, tu misericordia. Reconocemos que tú tienes placer en amarnos. Y es por eso, Señor, que estás siendo paciente para con todos. Y que eres paciente incluso con nosotros, que decimos que ya te conocemos y que decimos que tú nos diriges. Porque también ha habido veces en las cuales, Señor, hoy reconocemos que no te hemos honrado. Hemos fallado muy a pesar de que decimos amarte y que sabemos que tú nos amas. Hemos pecado, Señor, y hemos sido rebeldes y nos hemos alejado de tus enseñanzas, creyendo que nuestras propias cosas son mejores que las tuyas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos perdón y clamamos a ti por tu misericordia, por tu favor, para que podamos seguir aprendiendo de ti, que eres manso
y humilde de corazón. Ayúdanos a llevar con gozo ese yugo y esa carga tuya que son fáciles y ligeras. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.